Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yeshua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a esto que es Activando mi Magia. Este espacio donde, ya sabes, nos encanta hablar de cosas diferentes, hay que decirlo. Hasta me siento raro diciendo esta introducción. Siempre que la dices, Yeshua. Pero justamente es uno de los primeros puntos que quiero tocar en este capítulo. Este capítulo va a ser algo diferente. ¿Por qué? Porque Yeshua, para a los que les encanta el chisme, está de luna de miel. Ya le tocaba. Después de un año de haberse casado, por fin se fue de luna de miel. Y pues me tocó hacer este capítulo solo. Que también, a ver, no es como que me tocó hacer este capítulo solo. Los que nos han escrito o han intentado entrar a nuestro portal se han podido dar cuenta que pues, ahorita está en reconstrucción. Entonces, estos últimos meses, sobre todo noviembre y diciembre, a lo que nos hemos dedicado es justamente como acomodar lo que ya teníamos, a hacer, darle prioridad a hacer estas nuevas cosas que teníamos que hacer para que todo tuviera sentido. Por ende, no planeamos hacer podcasts, hacer capítulos para diciembre. Pero al mismo tiempo a mí se me hizo como algo curioso, pues no subir nada. Entonces ya tenía mucho tiempo queriendo hacer una meditación para subirla al podcast y que ahí se quedara en Spotify. Pero pues siempre o se me ocurrían ideas que después no me parecían tan buenas, o luego las que sí grababa las terminábamos usando para otras cosas. Entonces pues había sido algo que había estado pateando. Hasta esta vez que justamente pues estaba pensando como, a ver, ¿de qué puedo hacer la meditación? ¿De qué puedo hacer la meditación? Entonces de pronto, pues literal me llegó, se me ocurrió, se me prendió el foquito y fue como, ya sé. O sea, voy a aprovechar que ahorita mientras estoy grabando este capítulo, es diciembre, en teoría, que también eso ahorita lo voy a tocar, en teoría en diciembre lo que celebramos es el nacimiento de Jesús, así que voy a aprovechar para hablar un poquito más de él y al mismo tiempo hacer esta meditación en la que conectemos con él. Jesús, sobre todo en esta parte de, bueno, nosotros somos mexicanos, en esta parte de Latinoamérica o todos los latinos en general, es este personaje del que siempre hemos escuchado. Ya si tú has sentido más conexión con él o menos conexión con él, pues eso es muy de cada quien. Pero siempre estuvo presente, siempre en todas las historias, siempre pues en la religión, es él la cabeza importante, la figura importante. Entonces, bueno, yo personalmente hubo un momento en mi infancia en el que me sentía conectado con él. Después en esta, yo creo que adolescencia, empecé a no a sentir separación, pero a verlo como algo extraño. Hasta que después de verlo como con estos ojos desde la espiritualidad, estos anteojos desde la espiritualidad, me di cuenta que pues con él nunca sentí separación, fueron otros temas y que él siempre estaba ahí y que de hecho trabajar de su mano, trabajar junto con él, era algo mágico, era algo maravilloso. Entonces, justamente me quiero dar la oportunidad de este capítulo, hablar un poquito de él, pero aquí lo interesante es que no te voy a hablar ni de lo que te dice la iglesia, ni de lo que puedes encontrar en la Biblia. Al contrario, o sea, te voy a hablar de estos años previos, te voy a hablar del mensaje verdadero de Jesús y te voy a hablar de lo que él quería que se quedara, lo que él verdaderamente venía a instalar aquí, a este planeta Tierra. Así que bienvenido, bienvenida una vez más y espero que disfrutes junto conmigo y mi bella voz nada más en este capítulo, pues toda esta información que te voy a dar. Quiero aprovechar para dar esta pequeñísima pausa comercial y pedirte por favor que si te gusta este podcast, si te gusta este capítulo, que por favor nos califiques. Así de rápido como pudiste buscar Activando mi Magia o el nombre de este capítulo, es lo mismo para nada más picar calificar y obviamente poner 5 estrellas. Entonces te voy a pedir por favor que te des ese tiempo, a nosotros nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo, el algoritmo nos califica mucho mejor y al mismo tiempo esta misma información se la empieza a ofrecer a otros usuarios que pueden estar interesados. Así que ayúdanos a que el mensaje de Brujos sin Caldero crezca cada vez más. Al mismo tiempo, recuerda que esto es un proyecto que sobrevive gracias a ti. Nosotros le ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro corazón, todo nuestro tiempo a esto que se llama Brujos sin Caldero. Pero al mismo tiempo es gracias a nuestras terapias, a nuestras sesiones, a los talleres que damos constantemente, que esto puede seguir a flote. Así que tenos un poco de paciencia con todos los spots publicitarios que siempre estamos dando. Y si sientes que conectas con esta información o quieres saber más, en serio pregunta e inscríbete. Te digo, todos nuestros proyectos tienen nuestro corazón ahí. Y bueno, nuestras ganas ni se diga. Así que ayúdanos a que esto siga a flote, que esto pueda crecer muchísimo más
y pues exprimir toda esta información que hay en nosotros. Habiendo dicho eso, considero que ya es importante empezar con el capítulo. Así que vamos a lo bueno. Como ya te lo mencioné, en este capítulo no te voy a hablar de la vida de Jesús que todo el mundo conocemos. Te quiero hablar de sus años previos, te quiero hablar de su preparación, te quiero hablar de lo que Jesús enfrentó. Porque, a ver, no es como que él un día se despertó, abrió los ojos, se paró, tronó los dedos, dio 3 vueltas y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Es hora de hacer los milagros. Obviamente no, obviamente Jesús, estos 30 años previos, a lo que él se dedicó fue a prepararse, fue a fortalecerse a él en todos los ámbitos para que entonces estos 3 años de vida pública él pudiera hacer todo lo que hizo de la manera en la que lo hizo. ¿Y qué es lo que él buscaba con esto? No era que él fundara una religión, no era que él fuera venerado, no era que él fuera visto como un Dios o el único hijo de Dios y pues nada, o sea, muy bien él y nosotros no. Al contrario, lo que él vino a hacer es enseñarnos que cualquier ser humano, cualquier ser con estos 5 sentidos, lo podía hacer, que nosotros éramos capaces también de hacerlo. Así como él lo puede lograr, entonces nosotros también. Ese es su mensaje súper importante. Pero bueno, a ver, antes de eso, quiero, en alguna parte de la introducción que te di, te hablé de que según esto, en Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús. Te quiero contar que, pues esto, según varios estudios y varias como investigaciones, pues se cree que Jesús no nació el 25 de diciembre. Se estima aproximadamente que Jesús nació entre finales de julio, principios de agosto. ¿Cómo hacen estas estimaciones? Pues ahí te va. Sobre todo, bueno, son 2 cosas, bueno, son muchas cosas, pues, pero leyendo las escrituras que dejaron, pues tanto los apóstoles como todos los allegados, pues ahí como por lo que decían o por lo que describían, pues se empezaron a dar cuenta que no tenía sentido que nació en diciembre. Que como por ejemplo que en algunas partes hablan de que los pastores estaban en la noche cuidando las ovejas. Entonces, por ejemplo, en diciembre, en la zona donde nació Jesús, las ovejas duermen dentro de pues, cobertizos, o sea, no andan sueltas, entonces los pastores no tienen por qué estar cuidándolas en la noche. Entonces, este tipo de cosas. También se dice que la estrella de Belén fue una conjunción de Júpiter con Saturno. Eso es lo que hacía que se veía, bueno, que se viera enorme esta estrella. Entonces, haciendo como estos cálculos de astronomía, se dieron cuenta que esta estrella, bueno, lo que se vio como una gran estrella, no fue en diciembre, sino, como te digo, a principios de agosto. Entonces, es importante entender que, pues eso, que Jesús no nació en diciembre, que Jesús muy, muy probablemente nació en agosto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que decidieron decir que Jesús nació en diciembre? La respuesta es que había diferentes fiestas paganas que se celebraban justo a finales de diciembre o el mismo 25 de diciembre. Estas fiestas, por ejemplo, una es el Sol Invictus, que esta es una festividad romana en la que se celebraba que el sol regresaba, o sea, el renacimiento del sol tras el solsticio de invierno. En esta fecha era como un renacer, como ya te dije, y pues creyeron que era como muy apto, muy ad hoc, decir como que era también el renacimiento de Jesús, que cada año, pues ese día era cuando volvía a nacer, regresaba a este mundo y traía la esperanza junto con él. También estaba esta otra festividad que se llama Saturnalia, en donde igual era romana, y aquí lo que festejaban era la generosidad, los banquetes, los regalos. Era como la abundancia de todo. Entonces, una vez más, recuerda que, bueno, si te pones a pensar poquito, el nacimiento de Jesús trae implícito, entre comillas, eso, como esta generosidad, esta abundancia, estos banquetes, estos regalos. Eso es lo que es Navidad ahorita. Por último, esta otra que se celebraba en el norte de Europa, que justamente lo que celebraban, lo que veneraban, era la renovación y la esperanza, marcando así la transición de las noches largas a el regreso de la luz. Entonces la iglesia romana se empezó a dar cuenta que era mucho más fácil juntar estas festividades, el nacimiento de Jesús, con las fiestas paganas que ya existían, para entonces convertir a estos paganos. Así tenía mucho más sentido para los paganos, para los no creyentes en Jesús, en la iglesia. Tenía mucho más sentido y era mucho más fácil que se voltearan a este lado y que tuvieran estas mismas creencias y que siguieran esta nueva ideología. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, voy a empezarte a hablar de los años perdidos, entre comillas, de Jesús. Como bien ya te dije, la iglesia, la Biblia solo te menciona que
Jesús fue hijo de José, un carpintero, hijo de María, que nació en un pesebre, que fue carpintero en su juventud y de la nada, ¡pac! Vida pública, here we go. Entonces Jesús, para todo esto, justamente toda su vida se dedicó a ser un estudiante, toda su vida se dedicó a estar aprendiendo y a hacerse un máster, a hacerse un pro de él mismo, de todos sus cuerpos, tanto el cuerpo físico como el cuerpo mental, como el cuerpo emocional, como el cuerpo espiritual. En todos los cuerpos fue trabajando. ¿En qué lugares trabajó Jesús? A ver, para esto, pequeño paréntesis, también se podrán dar cuenta de eso. O sea, yo soy mucho más disperso que Yeshua. Entonces me voy a estar regresando con estos temas. Pero pequeño paréntesis, este capítulo no es tan informativo. Recuerda que el objetivo de este capítulo es la meditación. Entonces nada más se me hizo un poco brusco soltar la pura meditación y se me hizo también buena idea como dar esta introducción o estas cosas que a mí me parecen muy, muy interesantes de Jesús. De todos modos, si quieres saber un poquito más, está nuestro taller gratuito, donde ahí hablamos de estos inicios de Jesús y de esta como comunión con el todo gracias a su vida esenia. Pero bueno, habiendo dicho eso, que justamente por esto me acordé, porque Jesús tuvo diferentes escuelas, no fue como que nada más vivió en algún lugar o nada más como que tuvo una escuela y de ahí sacó toda su información. Durante estos 30 años, Jesús fue un viajero y como ya te dije, Jesús también fue un estudiante. Entonces, él iba a diferentes lugares del mundo y en cada uno de estos lugares, él iba aprendiendo y haciéndose un máster en diferentes cosas. Te voy a mencionar algunos de los lugares en los que estuvo y qué es lo que fue haciendo en cada uno de estos. Jesús, por ejemplo, estuvo en Persia. En Persia, que trabajó, ahí aprendió, trabajó, se hizo un máster en este dualismo entre la luz y la oscuridad. ¿Ok? Esta parte en la que de pronto podemos llegar a creer que Jesús era pura luz o que Jesús, más bien que siempre fue pura luz y que siempre nada más vivió como desde este lado, claro que no. A final de cuentas, Jesús claro que también tenía sus tentaciones. Jesús claro que también tenía esta vocecita dentro de él que a veces lo hacía como querer, pues pecar, hay que decirlo así, que lo hacía querer tropezar, que lo hacía querer huir, que lo hacía querer, pues no afrontar lo que sea que tenía que afrontar en ese momento. Simplemente, como ya te dije, Jesús, sobre todo aquí en Persia, lo que él trabajó fue esto, fue este dualismo entre la luz y la oscuridad y empezar a reconocer y empezar a hacerse un pro en su intuición y escuchar esta otra voz que le dice, no, ¿sabes qué? Si es por aquí. No, ¿sabes qué? Como que hoy no me está gustando. No, ¿sabes qué? Ten un poquito de fe en ti y hay que seguir este camino. Otro de los lugares donde Jesús estuvo es Monte de los Olivos, que Monte de los Olivos es justo lo que te digo que hablamos en este taller gratuito. Fueron los primeros años de Jesús. Estos lugares que te estoy mencionando no van en orden. O sea, no fue como que Jesús se fue en orden cronológico, así tal cual como te lo estoy diciendo. Simplemente los fui poniendo y pues así es como te los estoy diciendo. Pero Jesús también estuvo en Monte de los Olivos. En Monte de los Olivos que había, ahí fueron sus primeros años. Tanto pues, sus papás como Ana, su abuela, eran esenios y los esenios radicaban en este lugar, en Monte de los Olivos. Ahí que aprendió los esenios. Para los esenios es algo espectacular. A mí me encanta. Cuando primera vez los escuché no tenía mucha idea y empecé a investigar sobre ellos. Y ahora me doy cuenta que literal todas las maneras en las que vivían siento como cierta conexión. Me gustan, me llaman la atención y pues también me dan ganas de seguirlos. Entonces te invito a que también ahí te eches un clavadillo con los esenios. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Pero bueno, en Monte de los Olivos lo que Jesús hizo fue enfrentar su humanidad y trascender también sus miedos. Entendió la unidad con el todo, que justamente de eso es lo que hablamos en el taller gratuito. Hablamos de la importancia de entender que todos somos lo mismo. No solo la persona de enfrente, no solo tu prójimo, pero esta mesa que está enfrente de mí, este micrófono que estoy agarrando, este celular que tengo al lado, todo es el árbol que tengo enfrente. Todo, todo, todo somos lo mismo, es parte de ti. Entonces, esta comunión, este unirte, este hacerte uno, Jesús, donde lo practicó, fue en Monte de los Olivos. También ahí vio mucho sobre el dominio emocional. Aprendió a equilibrar el miedo, la duda y la tentación con fe absoluta en Dios. Aquí hay una parte muy interesante que acabo de leer que me encanta, que fue, porque a ver, fe, para mí el significado de fe siempre era como creer a ciegas. Y pues, a ver, honestamente no es algo que yo haga porque simplemente no me gusta.
Entonces siempre era como, ¿por qué vas a creer algo a ciegas? O sea, ¿por qué vas a creer algo solo porque te lo están diciendo? ¿Por qué vas a creer algo simplemente porque te lo están imponiendo? ¿Por qué vas a creer algo así nada más porque sí? O sea, no tiene sentido pues nada, o sea, no hace clic dentro de mi cabeza. Entonces estaba leyendo este libro de Madame Blavatsky, o esta mujer, sí, esta mujer, Elena Petrova Blavatsky, en el que justamente ella explica que la fe no se trata de seguir ciegamente, sino que la fe es seguir tu intuición. Tu intuición es esta voz que está dentro de ti, esta voz que chance a veces no tiene un fundamento, porque no es como que tu intuición te está diciendo, y sabes qué, sigue esto por esto, esto y esto y esto y esto y esto. No, o sea, a veces no está tan fundamentado, pero es esa voz interna que si la escuchas desde el corazón y la escuchas desde la coherencia, siempre te va a decir el camino y siempre te va a decir por dónde es. Entonces la fe es seguir esta voz, o sea, es seguir un poquito, es que no me encanta decirlo como sin fundamento, como este consejo sin fundamento, no, pero es esta voz interna que está dentro de ti, que como te digo, siempre, siempre, siempre está buscando guiarte para lo mejor para ti y tu evolución, para que tú siempre estés en constante crecimiento. En Monte de los Olivos, también Jesús trabajó muchísimo la compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es darte cuenta que puedes ayudar al otro. Nos contaba esta maestra esta historia en la que había un pescador y había un mendigo. Entonces, toda la gente lo que hacía era, bueno, era un pueblo de pescadores. Entonces, toda la gente lo que hacía era, pues cuando regresaban de sus pescas y les sobraban pescados, lo que hacían era darle un pescado a este mendigo para que tuviera que comer. Hasta que este personaje, el protagonista de la historia, bueno, uno de los protagonistas, se detiene y dice, es que, o sea, lo que nosotros estamos haciendo no está beneficiando a este hombre mendigo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros dejemos de estar aquí, él no va a tener que comer. Así que decidió levantarlo, lo llevó dentro del mar y lo enseñó a pescar, para que así él no dependiera de los demás, que él supiera cómo conseguir su propio alimento y en el momento que los demás no estuvieran por X o Y razón, él solito pudiera conseguir sus pescados. Entonces, eso es la compasión. La compasión no es ayudar al de enfrente nada más, no es solo darle este pescado que te sobra, es tú enseñarle a él cómo él puede sobrevivir en esta jungla, en este mar, en esto que se llama vida. Entonces ahí en Monte de los Olivos Jesús fue donde empezó una vez más, al comprender esta unión con el todo, pues al mismo tiempo está esta compasión en el que sabes que, o sea, te voy a ayudar a ti, pero te voy a ayudar desde esta perspectiva en la que tú puedas hacerlo por ti solo. Eso hizo en Monte de los Olivos. Jesús también estuvo por el Tíbet. En el Tíbet que trabajó la mente y el cuerpo aprendiendo técnicas para la resistencia al dolor y las enfermedades. Bueno, estas técnicas son una de las muchas, simplemente me parecen muy interesantes, pero ahí fue donde él aprendió, obviamente, con estos monjes budistas que tanto llevan aprendiendo, que tanto llevan practicando, que tanto llevan escribiendo. Entonces ahí fue donde él comprendió a dominar, que dominar no se trata de poner el pie arriba y no dejar que se mueva, sino a saber, o sea, entender que esto es un va y viene, esto jala y empuja, esto, o sea, tienes que entrar en este equilibrio. Entonces, entender esta parte con la mente y con el cuerpo y así, pues una vez más, esta resistencia al dolor, comprender esta resistencia al dolor o dominar esta resistencia al dolor y también a las enfermedades, que eso pues es súper físico. Jesús también estuvo en la India, que esto me emociona muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente estoy planeando mi viaje a la India. Ha sido uno de los destinos que le traigo muchísimas ganas desde hace mucho tiempo y por fin se me va a dar. Entonces ya lo estoy planeando y ahorita estoy como súper investigando todo esto, a dónde voy a ir, qué voy a hacer y todo esto. Pero bueno, Jesús ahí aprendió muchísimo sobre la meditación y el manejo de la energía vital. Pero, pues, esta energía vital que es la energía sexual. Ahí fue donde Jesús se metió, bueno, ahí en Egipto también, pero se metió a fondo en esto de la energía sexual, de la energía tántrica. Pues obviamente esto ya lo vamos a ver en otros talleres, pero pues esta energía es la energía que da vida, es la energía de la creación, es la energía, es este chispazo que permite que las cosas sean, que las cosas nazcan. Entonces ahí fue donde Jesús practicó esto, se hizo un máster y a través obviamente de esta energía también practicó la sanación y los milagros como una extensión de la fe. Como ya te dije, esta fe es como esta intuición y no solo una extensión de la fe, sino teniendo la mente y el corazón alineado con el poder divino. O sea, entendiendo que Él, cómo hacía estos milagros, entendiendo que Él era el canal nada más.
Él, al estar en esta conexión con el poder divino, esta conexión con Dios, esta conexión con la fuente, entonces simplemente permitía que su cuerpo fuera un canal, que su cuerpo fuera como este tubo por el cual a través pasa la energía y de esta manera hacer los milagros. Me encanta, me encanta, me encanta este tema. En serio que me parece algo mágico. Jesús, dos más. Jesús también estuvo en Avalón, donde trabajó el divino femenino. Se dio cuenta que no solo se trata de, porque él nació varón, entonces tener esta energía masculina y esta energía que hace y la acción y que no sé qué. No, al contrario. Esto es un equilibrio, todo es un equilibrio. Entonces en Avalon lo que él vio mucho fue este divino femenino y el equilibrar también al mismo tiempo sus energías. También aquí practicó o se adentró en el conocimiento de la madre tierra y entendió la importancia de los ciclos. Todo es un ciclo. Entonces aquí en Avalón fue donde pues, vio todo esto mucho más a fondo. Antes de decirte el último, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque al momento en el que tú decides hacer un viaje y vas a estos lugares, tanto de manera consciente o inconsciente, esa energía está ahí en el lugar. O sea, esa energía está ahí, abunda, ahí está flotando, ahí está esa información. Entonces, en el momento en el que nosotros decidimos ir a estos lugares, ya te digo, sea consciente, sea inconsciente, sea porque tú quieres conectar con esta información, o sea nada más porque pues, te parece importante o te parece interesante tal ciudad o tal país, pues estás entrando en contacto con esa información. Entonces, de pronto, si alguno de estos temas que te estoy diciendo, que Jesús trabajó en cada uno de los lugares, te interesa, puedes ahí organizarte un viajecillo a uno de estos lugares o simplemente tener en mente este foco y empezar a meditar con él para empezar a activar esta información en ti, para que esta información se abra a ti y te puedas adentrar muchísimo más. Bueno, Jesús, como también te decía, estuvo en Egipto. En Egipto, bueno, este lugar mágico, obviamente, bien sabido, hizo muchas iniciaciones en las pirámides y conectó con esta sabiduría súper antigua. Aquí también, pues justo esto, pues todo esto de la geometría sagrada y estos temas también como súper importantes y que me súper apasionan. Aquí también, bueno, de lo más importante, más relevante y también chance un poquito más fácil de explicar, lo que Jesús trabajó mucho fue el uso de la energía a través de él y el renacimiento. Los egipcios ven mucho, bueno, se adentran mucho en este tema del renacimiento. ¿Renacimiento en qué sentido? En todos. Una vez más se dan cuenta que todo es un ciclo, entonces no es que mueras y desaparezcas, sino que mueres para volver a renacer. Entonces ahí fue donde Jesús se adentró pues en estas bellezas. Ahí estaba mucho más metido en este momento Yeshua en esos temas. Le encanta todo este tema de Egipto, le encanta todo este tema de las pirámides, le encanta todo este tema de hacer estas meditaciones con este foco y entrar en esto también que es el renacimiento. Buenísimo, la neta. Me encanta a mí también. Así que como te podrás dar cuenta, no es como que Jesús estuvo nada más haciendo mesas, carpintería con su papá, o ahí chance tirado abajo de un árbol, o en una cama, en un tendido, no sé dónde dormía, sino que fueron 30 años bastante activos, 30 años bastante productivos y 30 años donde verdaderamente él se dedicó a aprender. Él se dedicó, que a ver, te estoy hablando de esta encarnación, de estos 30 años. También durante muchas otras vidas, esta práctica ya estaba en proceso, en camino. O sea, ya estaba súper tomada, súper direccionada. Pero entonces, estos 30 años, él se dedica a reforzar, a volver a activar en él toda esta sabiduría y todo este conocimiento para que entonces, en su vida pública, todo pareciera súper fácil, súper sencillo y como por literal arte de magia. Ya en la vida de Jesús, bueno, en la vida de Jesús, los 3 años de vida pública, no me voy a meter tanto. Recuerda que esto no es tanto un capítulo informativo. Aquí lo importante es la meditación y esta conexión con Jesús. Y aparte, pues estos 3 años públicos, pues justo, son públicos, los conocemos, hemos escuchado cositas de ellos o cosotas de ellos y son más de dominio popular. Entonces, medio me voy a saltar esos 3 años y es importante decir que Jesús a lo que vino justamente no fue a imponer una religión. Él nunca dijo, hey, ¿saben qué? A partir de lo que yo diga o a partir de cómo yo viva, tienen que crear una religión y tienen que seguir ciegamente mis pasos y tienen que hacer lo que yo hacía. No, o sea, Jesús simplemente vino a demostrar que claro que todo de lo que se hablaba era posible, que claro, como ya te dije, que tú siendo una persona, tú siendo un humano, tú siendo de carne y hueso,
claro que también eras capaz de hacer todas estas cosas. Jesús vino a demostrarnos que todos somos capaces de lo que Él vino e hizo, ¿ok? Importante, importante, importante entender que nunca buscó que lo siguiéramos nada más o que se creara esta como institución por lo que Él dijo, por lo que Él hizo. Aunque Él constantemente lo que nos estaba recordando es que todos hemos hoy, que todos somos hijos de Dios, que todos venimos de donde mismo y al todos venir de donde mismo, todos tenemos el mismo potencial. Él no es alguien ajeno, Él no es alguien diferente, Él no es alguien único. Sí, él lo logró, pero justamente porque, y eso fue la importancia, y por eso me decidí a decirte todos estos lugares por donde estuvo y qué fue lo que hizo, pero él simplemente durante su vida trabajó en él, trabajó en esta maestría. Es lo que era Jesús. Una vez más, no es como que Jesús no tuvo tentaciones, no es como que Jesús el camino ya estaba hecho y simplemente caminó por ahí sin espinas, sin trabas, sin piedras, sin tropiezos. Claro que no. Simplemente Jesús se dedicó conscientemente y totalmente a trabajar en él, a trabajar en su mente, a trabajar en su cuerpo, a poner todo en orden para que en el momento que él necesitara, que él tuviera que hacer ciertas cosas, ciertos milagros, ciertas acciones, que simplemente la energía pudiera fluir, que no encontrara trabas, que no encontrara obstáculos, que no encontrara nada que lo detuviera. Al contrario, que todo fuera mucho, mucho, muchísimo más fácil. Importante también resaltar esta capacidad que Jesús tuvo de reconocer a su, por así decirlo, adversario, a ver la luz en el otro, a ver la luz sobre todo en aquel que lo quería castigar, a ver la luz en aquel que o que le escupía, o que le decía de cosas, o que lo trataba de cierta manera pues mal. Jesús siempre, siempre, siempre nos incitó a entender y a tratar al prójimo como a ti mismo. Esto es súper importante y a mí al principio no me quedaba claro y al parecer todavía no sé cómo explicarlo tal cual bien. Pero es entender, es comprender y con esta parte quiero que te quedes de este capítulo, que todo lo que tú estés haciendo hacia afuera, al mismo tiempo te lo estás haciendo hacia adentro. Y también todo lo que te estás haciendo hacia adentro, al mismo tiempo lo estás haciendo hacia afuera. ¿Qué me estoy queriendo decir? ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué te estoy queriendo compartir? Que justo, a ver, primero me voy hacia adentro, pero no vas a poder encontrar nada afuera que tú mismo no tengas adentro. Entonces, esto es todo. Esto es desde las emociones que estás sintiendo. Obviamente, con las emociones que tú estás viviendo tu día a día, son con las emociones que te vas a encontrar afuera. Entonces, ¿quieres cambiar algo que está afuera? Primero, empieza por cambiarte a ti mismo. Pero no solo se trata de emociones o cosas que no puedas tocar, sino, por ejemplo, también de tu alimentación, que justo ya hicimos este capítulo donde hablamos de la importancia de la alimentación y cómo afecta en ti y en tu energía. Pero entonces es lo mismo, o sea, todo lo que le estás metiendo a tu cuerpo, a final de cuentas tu cuerpo lo va a reflejar. Y a final de cuentas va a ser mucho más fácil o mucho más difícil para tu cuerpo trabajar a partir de esa gasolina que tú mismo le estás metiendo. Entonces, echarte este clavado hacia adentro para empezar a entender o más bien para empezar a crear lo que sea que queramos afuera. Pero al mismo tiempo, todas tus acciones, todo eso que haces hacia afuera, pues es lo mismo que tú vas a empezar a recibir. Recuerda, todo lo que tú haces viene de vuelta. Que esto no se trata de castigo o esto no se trata de tener miedo, porque entonces si yo hago un mal, ese mal me va a regresar. Claro que no. Simplemente es entender que para toda acción hay una reacción. Y si todas tus acciones vienen desde el amor, mínimo, a mí me encanta decir esto en mis sesiones, pero si tú haces todo desde el amor, mínimo tú vas a tener esa certeza y vas a tener esta paz hacia ti mismo y hacia todo de que por ti no quedó. O sea, que tú hiciste todo lo que estaba en tus manos, que tú hiciste todo de lo que tú podías hacer y si las cosas no se dieron o no funcionaron, pues bueno, ni modo. O sea, chance a veces no todo sale como nosotros queremos que funcione, pero por ti no quedó. Tú pusiste ahí tu corazón, tú pusiste ahí tu empeño y tú diste todo para que eso funcionara. Y eso es simplemente haciendo las acciones desde un amor sincero, desde un amor puro, hay que dejarlo desde un amor nada más, desde el único amor que existe. Así que bueno, habiendo dicho esta información, habiendo dicho todos estos mensajes, espero haberlo logrado, sembrado esta semillita en ti acerca de lo que una es Jesús. Si llegaste a sentir como esta desconexión o este apartamiento, o si simplemente pues quieres conectar más con Jesús, entonces haber sembrado esta semillita en la que investigues más de Él, en la que conectes con Él y empieces una vez más a trabajar de su mano y utilizar todo este potencial. También espero haber dejado claro
esta parte en la que Jesús, su más grande asset para mí, desde mi perspectiva, fue la maestría que él logró. O sea, sí, Jesús es el maestro y siempre lo estamos diciendo, tanto nosotros como pues, creo que todas las personas, pero Jesús es un maestro, claro que es un maestro, y su maestría fue en él mismo. Su maestría fue haber entendido cómo funcionaba él, fue haber trabajado verdaderamente, conscientemente y con todo el empeño y todo el corazón en él mismo, para que entonces en el momento que lo necesitara, que ahí estuviera todo a la mano, ¿ok? Entonces es importante esto, y es importante entender que no solo Jesús pudo, que no solo Jesús era capaz de hacer este tipo de cosas. Al contrario, Jesús estuvo aquí para demostrarnos que así como Él pudo, así como Él lo logró, para enseñarnos el camino. O sea, enseñarnos que no era un camino ficticio, que no era un camino imposible de transitar. Y así como Él lo logró cruzar, lo logró transitar y logró obtener esta maestría en Él mismo, nosotros también. Así que, pues, este capítulo, sobre todo de mi parte, es de mi parte, pues ni modo de preguntarle a Yeshua, ¿va? Este capítulo es una invitación a eso, es una invitación a tomar esta decisión, a buscar esta maestría, a que cada quien busque esta maestría de sí mismo. Es una invitación a ti, a que te eches este viaje al interior, a que decidas, a que tomes este primer paso hacia esta nueva vida, hacia este nuevo lugar en donde lo que estamos buscando es ser maestros de nosotros mismos. Al nosotros convertirnos en maestros, al obtener esa maestría sobre nosotros, entonces recuerda, todo lo que nosotros hacemos para nosotros se empieza a reflejar en nuestro alrededor. Así que esto es una chamba de cada uno, es una chamba individual. Yo no me puedo estar peleando por el de enfrente si él está decidiendo hacer o no su chamba, hacer o no su maestría personal, hacer o no lo que él quiera hacer. Esto es de mí para mí. Esto yo no estoy esperando que los demás lo hagan. Es una invitación. Si tú la quieres tomar, bienvenido. O sea, aquí estamos, Brujos sin Caldero, para apoyarte en todo lo que podamos, para darte toda la información que tú necesites y para estarte impulsando constantemente, porque justo, a ver, esto es un camino de altas y bajas. Entonces, en las altas, pues qué chingón, todos nos sentimos bien, pero en las bajas también necesitamos como este impulso. Entonces, aquí ya te di la opción de Jesús, ya te di nuestra opción, o cualquiera de las opciones que tú tengas ahí a la mano, siempre, siempre, siempre es súper bueno estarte apoyando, estarte levantando y seguir avanzando en este camino de evolución, una vez más, buscando tu maestría. Así que bueno, listo. Habiendo dicho todo esto, creo que es hora de lo importante y del objetivo, no el objetivo, pero de lo que para hice, ¿qué? De el por qué hice este capítulo, que es la meditación de conexión con Jesús. Esta meditación es una meditación que me encantó, la hice especialmente para este capítulo. O sea, no es algo que ya tenemos hecho, no es algo que ahí pues nada más se me hizo buena idea meter aquí, sino que le puse todo el esmero para dejártela aquí, para que te des, para que te des cuenta, para que te des una idea, si no has obtenido el taller este gratuito que tenemos, donde también hay una meditación. Entonces, para que te des una idea más o menos de cómo son nuestras meditaciones, de qué es lo que buscamos trabajar y cómo las vamos guiando. Entonces, pues tal cual, es una meditación guiada, es una meditación muy, muy bonita y es una meditación súper importante que no es solo para estas épocas navideñas. Es una meditación en la que tú puedes hacer literal todos los días, todo el día, en todo momento. Entonces te la dejo aquí, te la dejamos aquí con todo el corazón. Es un súper, súper regalo, considero yo. Así que espero que te encante. Ahí mismo están o sea, ahí te digo, es una meditación guiada, entonces te voy dando toda la introducción, te voy dando todas las instrucciones de cómo funciona. Así que disfrútala y nos vemos en un siguiente capítulo. Bye. Antes de mandarte la meditación, sobre todo porque estaba muy brusca el inicio de la meditación y el término del video, entonces tuve que hacer este video de introducción a la meditación. Pero también me parece importante, un poco obvio, pero importante mencionarte que si eres de los que escucha el podcast manejando, no pasa nada. Espérate, no tienes que hacer ahorita la meditación ahí se va a quedar en Spotify. Entonces, ya que llegues a tu casa, ya que llegues a un lugar donde puedas estar tranquilo o tranquila, donde puedas hacer bien la meditación, ahí la haces. No hay necesidad de hacerla ahorita en este preciso momento a medio tráfico. Así que, bueno, habiendo dicho esto, ahora sí te dejo la meditación que empieza en 5 segundos. Ponte cómodo, cómoda y cierra los ojos.
Puedes sentarte con la espalda recta y las manos descansando sobre tus piernas, o recostarte si así lo prefieres. Lo importante es que te sientas relajado o relajada, libre de tensión y, obvio, que no te duermas. Comenzaremos con una respiración profunda para entrar en un estado de calma y receptividad. Permítete estar aquí, presente, otorgándote este momento a ti mismo o misma. Así que comencemos. Inhala profundamente por la nariz. Siente cómo el aire entra y llena tus pulmones de vida y energía. Retén la respiración por unos segundos. Y exhala lentamente por la boca, soltando cualquier tensión, cualquier preocupación. Vamos a repetir este ciclo 2 veces más. Y con cada exhalación, siente cómo tu cuerpo se relaja más y más. Inhala profundamente y siente el aire fresco entrar. Retén unos segundos. Y exhala, dejando ir cualquier carga que hayas traído contigo. Una vez más, inhala profundamente, conectando con el momento presente. Retén unos segundos. Y exhala sintiendo cómo te entregas completamente a este instante. Permite que tu respiración vuelva a su ritmo natural, suave y tranquilo. Siente cómo tu cuerpo se acomoda, cómo cada parte de ti entra en un estado de conexión profunda. Ahora, comienza a visualizar que estás en un lugar sagrado. Este lugar puede ser como tú lo imagines. Es tu lugar sagrado. Puede ser un jardín lleno de flores, una montaña tranquila, una playa con el mar yendo y viniendo, o un templo iluminado por la luz del sol. Permítete crear este espacio en tu mente, con todos los detalles que te traigan paz. Tómate un momento para explorar este lugar. Mira a tu alrededor y en tu interior. Siente la tierra sobre la que están tus pies o tu cuerpo. La brisa suave que acaricia tu rostro. Los sonidos que te rodean y las emociones que están recorriendo tu cuerpo. Este es tu espacio seguro, lleno de luz y amor. En este lugar sagrado, comienza a sentir una presencia que se acerca suavemente hacia ti. Es una energía amorosa, luminosa, profundamente reconfortante. Esa energía es Jesús, quien te estaba esperando con los brazos abiertos y una sonrisa llena de amor y compasión. Observa cómo Jesús camina hacia ti, rodeado de una luz dorada que parece emanar de su ser. Su presencia te llena de calma, de calidez, de una paz que toca lo más profundo de tu corazón. Siente su amor incondicional envolviéndote, como un abrazo que te llena de seguridad y consuelo. Jesús se sienta frente a ti y con ternura coloca sus manos sobre las tuyas. Siente como una energía suave pero poderosa fluye entre ustedes. Es una energía que lleva consigo su amor, su compasión y su confianza en ti. Permítete recibir esta energía. Siente cómo llena tu corazón y tu ser. Quédate aquí unos momentos, simplemente sintiendo esta conexión.
No hay nada más que hacer, nada que pensar. Solo estás tú, aquí, bañado o bañada por este amor infinito. Poco a poco, Jesús comienza a hablarte. No necesitas hacer nada más que escuchar con el corazón. Y te dice: somos hijos de Dios. Dentro de ti ya está todo lo que necesitas: el amor, la sabiduría y la fuerza para lograr tu propia maestría. Yo vine a este mundo para recordarte que todo es posible, que el amor es la fuerza más poderosa. Permítete ver en mí un reflejo de lo que tú también puedes ser. La compasión, la fortaleza y la fe también están dentro de ti. Permítete sentir estas palabras en lo más profundo de tu ser. Cada palabra es una semilla que Jesús planta en tu corazón. Visualiza cómo estas semillas comienzan a germinar, llenándote de luz, amor y confianza en ti mismo o misma. Jesús ahora te invita a caminar con Él por alguno de los lugares donde Él también aprendió y creció. Visualiza que están juntos en un camino rodeado de luz. Primero, llegan a las montañas de Galilea. Siente la energía de la naturaleza, el silencio que invita a la reflexión, la paz que Él encontró aquí. Jesús te entrega una llave dorada diciéndote: esta es la llave del amor y la humildad. Permítete llevarla contigo. Siente cómo esta llave entra directo en tu corazón y ahí se expande. Ahora eres tú este amor y esta humildad. Luego viajan juntos a Egipto. Está rodeado o rodeada de templos antiguos, de sabiduría ancestral. Siente la fuerza de este lugar, la energía de transformación y sanación que Jesús también experimentó aquí. Te entrega una segunda llave diciendo: esta es la llave de la sanación y transformación. Esta ya está en ti. Permite que esta llave entre en tu corazón y se vuelva uno contigo. Finalmente, llegan a las tierras de la India. Hay un profundo silencio, lleno de meditación y equilibrio. Siente la paz interior que Jesús cultivó en este lugar, la conexión con su ser más profundo. Aquí te entrega una tercera llave y te dice: esta es la llave de la maestría interior. Es tuya para usar cuando la necesites. Esta tercera llave entra de igual manera en tu corazón y se funde en ti. Es parte de ti esta maestría interior.
Permítete sentir cómo estas llaves despiertan en ti capacidades que siempre han estado ahí. La capacidad de amar sin condiciones. La capacidad de sanar desde el corazón. La capacidad de encontrar paz y sabiduría dentro de ti mismo o misma. Jesús ahora te mira con inmensa ternura y te dice: recuerda, nunca estás solo. Mi amor y mi energía siempre están contigo. Usa estas llaves para recordarte quién eres y lo que eres capaz de lograr. Lentamente, Jesús coloca sus manos sobre tu corazón. Siente el calor profundo. Siente como una luz dorada comienza a brillar dentro de ti. Esta luz representa tu propia maestría, tu propio amor, tu propia compasión. Permítete sentir cómo esta luz crece y se expande. Primero, llenando todo tu pecho, y sigue expandiéndose. Después, llenando todo tu ser, y sigue expandiéndose. Después, va mucho más allá, y sigue expandiéndose. Permanece aquí unos momentos, disfrutando de esta sensación de plenitud y conexión. Ahora es momento de comenzar a despedirte de Jesús, aunque sabes que no es una despedida como tal. Él siempre está ahí contigo. Él vive en ti, y en el momento que quieras su apoyo, siempre estará ahí extendiéndote una mano para que te apoyes en Él. Ahora reconoce su energía. Ahora reconoce su presencia. Y comprendes que cada momento que lo desees, Él está en tu corazón. Agradécele por haberse hecho presente en tu meditación. Agradécele por las llaves que te entregó. Y agradécele por todas las veces que te ha acompañado y te ha sostenido. Cuando te sientas listo o lista, comienza a regresar lentamente a tu cuerpo. Mueve suavemente tus dedos, tus manos, tus pies, tus brazos, tus piernas, tu cabeza. Siente el peso de tu cuerpo sobre la superficie donde estás. Inhala profundamente una vez más, trayendo contigo esta sensación de amor, compasión y maestría interior. Luego, exhala suavemente. Cuando lo desees, abre los ojos con una sonrisa en tu rostro, recordando que esta luz, este amor y esta maestría están siempre dentro de ti, disponibles para guiarte en cada paso de tu camino. Esto es De Brujo Sin Caldero. Namaste. Yo soy Yeshua y si te gustó nuestro contenido, quiero invitarte a que te suscribas a YouTube. Activa la campanita y sé el primero en enterarte de todos nuestros nuevos videos.